Hola, bienvenidos. Dicen que la Ouija no es un simple juego, que cada movimiento del puntero puede abrir una puerta que jamás debió abrirse. Esta noche, acompáñame a escuchar historias reales, estremecedoras y llenas de misterio, donde lo que parecía un juego se convirtió en una experiencia aterradora. Cuando hablé con mi bisabuela. Siempre fui escéptico con todo lo que tuviera que ver con espíritus, fantasmas o cosas del más allá. Para mí, la Ouija era solo un juego viejo, una superstición más. Pero hace un par de años viví algo que todavía no puedo explicar con lógica y me cambió por dentro. Fue durante unas vacaciones en un pequeño pueblo de Asturias, donde vive mi abuela. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas, con casitas de piedra y apenas señal de móvil, ideal para desconectar. Una noche, después de cenar, mi prima sacó una caja antigua que encontró en el desván. Dentro había fotografías viejas, cartas y una tabla de Ouija muy gastada. Parecía hecha a mano. Mi abuela, que venía entrando al salón justo en ese momento, se quedó paralizada al verla. «Esa tabla era de tu bisabuela», dijo, algo incómoda, «pero no deberías jugar con eso». Aún así, cuando ella se fue a dormir, la curiosidad fue más fuerte. Éramos solo 3, mi prima, su mejor amiga y yo. Encendimos una vela, bajamos las luces y colocamos la tabla sobre la mesa. Usamos un vaso pequeño de cristal como puntero. Al principio, solo nos reíamos. Mi prima hacía preguntas tontas. ¿Quién de los 3 se va a casar primero? Nada. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Y entonces, el vaso se movió. Pensamos que alguien lo empujaba, pero lo juramos, ninguno de nosotros lo estaba haciendo. Yo sentí cómo se deslizaba bajo mis dedos, como si algo suave pero firme lo guiara. Se detuvo en la palabra sí. «¿Cómo te llamas?», preguntó su amiga. El vaso fue letra por letra. I-S-A-B-E-L. Nos miramos en silencio. Isabel. Mi bisabuela se llamaba así. No sabíamos si seguir, pero lo hicimos. Las respuestas eran suaves, casi tranquilizadoras. Dijo que estaba bien, que estaba en paz, que cuidaba de la familia desde el otro lado. Incluso mencionó una frase que mi abuela nos decía de pequeños y que nadie más conocía. «Las estrellas son las ventanas por donde los que se han ido nos miran». Yo me quedé helado. «¿Quieres decirle algo a la abuela?», pregunté sin pensarlo. El vaso se movió de nuevo. «Dile que no tema». Después de eso, el vaso fue lentamente hacia la palabra adiós. Sentimos que había terminado y lo respetamos. Guardamos la tabla, apagamos la vela y esa noche dormimos todos juntos en la misma habitación. No por miedo exactamente, sino porque estábamos raramente emocionados. Había algo bonito en todo aquello, una calma que no puedo describir. Al día siguiente, sin contarle nada sobre lo que pasó, me acerqué a mi abuela y le dije: «La bisabuela está bien, dice que no tenga miedo». Ella se quedó en silencio. Me miró largo rato y luego sonrió con los ojos vidriosos. «Yo ya lo sabía», me dijo, «pero me gusta que tú también lo sepas». Desde entonces no he vuelto a usar la Ouija, no porque me diera miedo, sino porque sentí que fue un momento único. No fue un juego, fue algo íntimo, verdadero. Como si por un instante 2 mundos se hubieran tocado. La noche en que la Ouija me respondió.
Siempre pensé que las historias sobre la Ouija eran exageraciones, que aquello de hablar con los muertos era más un juego que otra cosa. Pero lo que viví hace unos años me hizo cambiar de opinión para siempre. Todo comenzó en el 2012, cuando estaba en la universidad. Una amiga mía, Carolina, apareció un día con una tabla Ouija que, según ella, había encontrado en un mercado de antigüedades. Era de madera vieja, pesada, con letras gastadas y el puntero con un cristal en el centro. La trajo a una reunión en la casa de otro compañero, una casa antigua donde sus abuelos habían vivido por más de 50 años. Éramos 6 esa noche. Al principio todo era risas y bromas. Colocamos velas alrededor y apagamos las luces, más por ambientación que por otra cosa. Carolina insistió en que debíamos ser respetuosos, no hacer preguntas tontas ni burlarnos. Yo lo tomaba a juego, pero aún así puse mis dedos sobre el puntero. La primera media hora no pasó nada. Preguntamos si había alguien presente y el puntero no se movía. Yo ya estaba aburrido, hasta que de repente el puntero se deslizó suavemente hacia el sí. Todos nos quedamos en silencio. Pensé que alguien lo estaba moviendo, así que solté una risa nerviosa. Pero Carolina, con los ojos muy abiertos, nos pidió que siguiéramos. Preguntamos su nombre. Las letras comenzaron a marcar M-A-R-I-A. Lo extraño es que en esa casa, años atrás, había muerto una mujer llamada María, la abuela de nuestro amigo. Él no nos había contado nada hasta ese momento y estaba pálido, jurando que no movía el puntero. Preguntamos cómo había muerto y deletreó C-A-I-D-A. Nuestro amigo comenzó a temblar porque su abuela había caído por las escaleras de esa misma casa. A partir de ahí, todo se puso mucho más pesado. Las velas empezaron a parpadear como si hubiera una corriente de aire, pero las ventanas estaban cerradas. El puntero se movía con fuerza, casi arrastrándonos los dedos. Le preguntamos si estaba en paz, y la respuesta fue no. Yo traté de bromear para calmar la tensión, pero en cuanto lo hice, una de las velas se apagó de golpe. Sentí un frío recorrerme la espalda. Carolina nos dijo que nunca debíamos burlarnos porque los espíritus podían molestarse. De repente el puntero empezó a girar en círculos, cada vez más rápido. Nadie podía detenerlo. Carolina gritó que debíamos cerrar la sesión, pero no podíamos soltarlo hasta despedirnos. Apenas pudimos decir adiós, el puntero se lanzó hacia la palabra de despedida con tanta fuerza que salió disparado de la tabla. Todos gritamos y nos apartamos. En ese momento se escuchó un golpe seco en el piso de arriba como si alguien hubiera caído. Lo más perturbador es que la casa estaba vacía, nadie más vivía ahí. Subimos con linternas y en la parte alta de la escalera había una vieja fotografía enmarcada en el suelo. Era la abuela, María, la misma que supuestamente había muerto allí. Nunca más volví a jugar con la Ouija. Durante semanas después de esa noche, tuve pesadillas con una mujer mayor que me miraba fijamente desde la esquina de mi cuarto. No me hacía nada, solo me observaba. Desde entonces creo firmemente que hay cosas con las que no debemos jugar. La Ouija del internado. Siempre me consideré escéptico, hasta aquella noche en el internado donde estudiaba. No fue algo planeado, más bien ocurrió por aburrimiento. Era invierno, y la electricidad fallaba constantemente. En una de esas noches de apagón, un compañero, Luis, sacó de su mochila una tabla Ouija improvisada, hecha con cartón y letras recortadas. Al principio me dio risa. ¿Cómo iba a funcionar algo así, hecho a mano? Pero todos los demás se entusiasmaron, así que me convencieron de participar. Éramos 4. Encendimos una vela en medio de la habitación y colocamos un vaso como planchette.
Apenas pusimos los dedos, el vaso comenzó a moverse con lentitud. Al principio creí que Luis lo empujaba, pero cuando quitó los dedos para demostrarnos que no era él, el vaso siguió moviéndose. Preguntamos quién estaba allí y se deletró Ángel. Uno de mis amigos bromeó diciendo: si eres un ángel, muéstranos tus alas. Pero justo en ese instante, la puerta de la habitación se cerró con un golpe seco. El viento no pudo ser, porque todas las ventanas estaban cerradas. Seguimos preguntando y el vaso respondió que vivía en ese edificio desde hacía mucho tiempo, incluso antes de que fuera un internado. Nos pareció extraño, pero no le dimos tanta importancia. Las cosas se pusieron raras cuando empezamos a escuchar pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, como de alguien arrastrando los pies. Uno de mis compañeros abrió la puerta, pero el pasillo estaba vacío y en completa oscuridad. Cuando volvimos a la tabla, el vaso se movió solo hacia la palabra O-L-L-O. Nadie entendió, hasta que una de las ventanas comenzó a golpear con fuerza. En la pared, justo al lado, había una enorme mancha de humedad con forma de ojo. Fue tan claro que todos lo vimos. En ese momento, yo sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien me tocara. Grité y aparté las manos, pero la vela empezó a chisporrotear como si se apagara. Luis insistió en que teníamos que despedirnos, así que dijimos rápidamente adiós. El vaso se quedó inmóvil, pero la sensación de que alguien nos miraba no se fue en toda la noche. Lo más extraño ocurrió al día siguiente. Cuando fuimos al comedor, uno de los profesores nos dijo algo que nos heló. ¿Saben que este lugar antes era un convento? Cuentan que aquí vivía un fraile llamado Ángel, que murió en este mismo edificio. Desde esa noche, cada vez que pasaba por el pasillo del dormitorio, sentía que alguien me seguía. Nunca más volví a jugar con la ouija, ni siquiera por curiosidad. La noche que no debimos jugar. Nunca pensé que algo tan pequeño como un tablero de ouija pudiera cambiar mi vida. Pero esa noche me enseñó que hay cosas que es mejor no invocar. Todo empezó en casa de mi amiga Clara. Estábamos aburridas, con luces tenues y música suave, cuando ella sacó un tablero de ouija que había heredado de su abuela. Al principio nos reímos, pensando que era un juego tonto, algo para pasar el rato. «Solo queremos divertirnos», dije mientras colocábamos los dedos sobre el planchet. «Nada más». Al principio, nada pasó. La plancheta apenas se movía y nos burlábamos de la fantasmita que supuestamente nos respondería. Pero entonces de repente comenzó a deslizarse lentamente hacia la palabra hola. «Debe ser Clara empujando», murmuré tratando de reír, pero luego empezó a deletrear nuestro peor miedo. «No deberían estar aquí». Mi corazón se aceleró y sentí un frío recorriéndome la espalda. Clara abrió los ojos, igual de asustada que yo. Intentamos retirarnos, pero la planchette no se movía sola. Parecía resistirse a dejarnos ir. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La respuesta llegó clara y lenta. «Mírame». Cuando levanté la mirada, vi que la sombra al fondo de la habitación parecía más densa, más real de lo normal. Sentí como si alguien me observara desde el rincón más oscuro de la sala. De repente, un golpe seco hizo que el tablero cayera al suelo. Nos miramos, paralizados por el miedo, y juramos nunca volver a tocar algo así. Esa noche dormí con las luces encendidas, y cada vez que cerraba los ojos sentía que algo me seguía, invisible pero presente. Nunca volví a jugar con la ouija. Desde entonces, cada vez que alguien me habla de hacerlo solo por diversión, recuerdo esa noche y sé que hay puertas que una vez abiertas no siempre se pueden cerrar. Ecos en la oscuridad. Nunca me gustaron los lugares abandonados, pero esa tarde de verano me sentí atraído por la vieja biblioteca del pueblo.
Había oído rumores de que estaba embrujada y la curiosidad me ganó. Entre estanterías polvorientas y libros cubiertos de telarañas, encontré un tablero de Ouija escondido detrás de un anaquel. Era extraño que alguien lo hubiera dejado allí, como si esperara a que alguien lo encontrara. Llevé el tablero a mi casa, más por curiosidad que por miedo. Esa noche, solo en mi cuarto, encendí una vela y puse mis dedos sobre la planchette. Al principio, nada. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas y el crujir de la madera vieja. Pero de pronto, la planchette se movió lentamente hacia la palabra hola. Me sobresalté. Debe ser el viento, me dije a mí mismo. Tratando de convencerme, decidí preguntar algo simple. ¿Hay alguien aquí? La planchette se deslizó con firmeza hacia sí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Está bien, solo es un juego, murmuré. Pero entonces comenzó a deletrear algo más inquietante. Te he visto. Sentí un frío que no venía del aire, sino que me recorría la columna vertebral. El cuarto se oscureció, aunque la vela seguía encendida. Los susurros llegaron después, como si alguien hablara desde justo detrás de mí, pero cada vez que giraba, no había nadie. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. No puedes escapar. Mi respiración se volvió entrecortada. Intenté levantarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. La planchette comenzó a girar rápidamente, deletreando nombres que no reconocía, fechas que no entendía y palabras que hicieron que el pánico me inundara. De repente, la vela se apagó y todo quedó en un silencio absoluto. Solo el sonido de mi propio corazón retumbaba en mis oídos. Intenté moverme y entonces sentí una mano helada rozar mi hombro. Me giré de golpe y otra vez no había nadie. Esa noche dormí encendido con todas las luces de la casa, pero las sombras en mi habitación parecían moverse cuando parpadeaba. Nunca más volví a tocar un tablero de Ouija, y cada vez que paso por esa biblioteca abandonada, siento que alguien o algo sigue observándome, esperando el momento en que mi curiosidad me lleve de nuevo a sus garras. Los días siguientes fueron extraños. Al principio traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero cosas pequeñas comenzaron a suceder. Las luces de mi habitación parpadeaban, sin razón. Sentía que alguien respiraba detrás de mí cuando estaba solo, y mis sueños eran invadidos por figuras oscuras que susurraban mi nombre. Un día, mientras trataba de dormir, escuché claramente: el juego no terminó. Sentí un peso en el pecho y un frío que me dejó paralizado. Supe que ya no se trataba de miedo, ahora era algo más, algo que me estaba reclamando. Desde entonces, mi vida cambió. Cada noche antes de dormir, reviso cada rincón de mi habitación. Cada sombra parece moverse de forma extraña, y a veces, cuando estoy solo, puedo escuchar un susurro que dice: pronto volverás al tablero. Y lo peor es que ya no sé si alguna vez realmente lo encontré en la biblioteca o si fue él quien me eligió para llevarme hacia él desde el principio. La sombra que me eligió. Nunca creí en demonios hasta esa noche. Todo comenzó cuando mi amiga Laura me invitó a su casa para pasar una tarde aburrida con juegos de mesa. Alguien sacó un tablero de Ouija antiguo que había heredado de su abuela. Todos nos reímos, pensando que era solo un juego para asustarnos. Solo vamos a divertirnos, dije, colocando mis dedos sobre la planchette. Al principio, nada ocurrió, pero luego, lentamente la planchette comenzó a moverse hacia Ola. Todos nos miramos, nerviosos pero emocionados. Decidimos seguir preguntando. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Laura. Sí, deletreó la planchette. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. Y entonces llegó la respuesta que hizo que mi corazón se detuviera. Soy aquel que te busca. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo y por un momento la habitación pareció oscurecerse más de lo normal. Entonces escuché un susurro.
apenas audible detrás de mí. Tu alma me pertenece. Laura comenzó a temblar. Sus ojos se abrieron de par en par y un hilo de voz que no era el suyo susurró: déjame entrar. Intenté retirarla del tablero, pero sus movimientos eran bruscos, como si otra fuerza la empujara hacia él. La planchette comenzó a girar violentamente, deletreando palabras incomprensibles que hicieron que mi sangre se helara. Cada vez que tratábamos de detenerlo, la voz se volvía más fuerte, más intensa. Acepta, o serás mío. De repente, Laura cayó al suelo, convulsionando, mientras su voz alternaba entre la suya y otra, profunda y cruel. «Déjame salir», gritaba en su propio cuerpo. «No puedes», susurró la otra voz. El aire se volvió pesado, como si la habitación estuviera llena de sombra viva. Vi que su piel se tornara grisácea y sus ojos negros como carbón. Sentí un terror que nunca había experimentado. El demonio estaba intentando poseerla completamente. Con un grito desesperado, lancé el tablero al suelo y lo rompí en pedazos. Laura cayó inmóvil, jadeando, mientras las sombras parecían retroceder lentamente. Cuando finalmente recuperó el aire y la conciencia, lloraba sin cesar, temblando de pies a cabeza. Desde esa noche, nunca más tocamos nada relacionado con la Ouija, pero a veces, cuando estoy solo, siento que esa presencia todavía me observa y escucho un susurro que me recuerda que esa noche solo fue un intento y que un día podría volver. A lo largo de los años, la Ouija ha sido testigo de innumerables experiencias que desafían toda lógica. Para algunos fue solo un susto pasajero, pero para otros marcó el inicio de noches interminables de susurros, sombras y miedos que nunca desaparecieron. Hay quienes dicen que no es el tablero lo que abre la puerta, sino la intención de quien lo utiliza. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Alguna vez te atreverías a colocar tus manos sobre la Ouija y preguntar ¿quién está ahí? ¿O prefieres mantenerte lejos y no arriesgarte a escuchar la respuesta? Gracias por haberme acompañado en este recorrido entre sombras y misterios. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de amantes del terror. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Y recuerda, en la puerta oculta siempre habrá nuevas historias esperando por ti. Buenas noches.